El sol de la tarde se filtraba perezosamente entre el denso dosel de la selva lacandona, creando un mosaico de luz y sombra sobre el húmedo suelo selvático. Los rayos dorados bailaban entre las hojas, tiñendo el aire de un brillo casi mágico que en cualquier otro momento habría maravillado a Miguel. Pero no hoy. No ahora. Mamá. Papá. El grito desesperado del niño de 9 años resonó entre los antiguos troncos, perdiéndose en la inmensidad verde que lo rodeaba. Sus pequeñas manos, aún suaves y sin las callosidades que más tarde marcarían su vida en la selva, se aferraban a las correas de su mochila roja como si fuera un salvavidas en medio de un océano esmeralda. El sudor corría por su frente, mezclándose con las primeras lágrimas de miedo que comenzaban a brotar de sus ojos oscuros. Su camiseta azul celeste, la favorita de su madre, estaba manchada de tierra y sudor. Hacía apenas unas horas, Elena había insistido en que se la pusiera, porque combina con el cielo, había dicho mientras le ajustaba el cuello con esa sonrisa que ahora parecía tan lejana. «Mamá, papá», gritó nuevamente, esta vez con más fuerza, con más desesperación. Solo el eco de su propia voz y el ocasional revoloteo de aves asustadas le respondieron. El canto de los pájaros, que durante la mañana le había parecido tan fascinante mientras acompañaba a sus padres en su investigación, ahora sonaba como una burla cruel del destino. Miguel intentó recordar cómo había llegado a esta situación. La mariposa. Todo había comenzado con esa mariposa monarca extraordinariamente grande, con sus alas naranja brillante decoradas con patrones negros que parecían dibujos misteriosos. La había visto posarse cerca del sendero donde sus padres, Roberto y Elena Hernández, reconocidos biólogos de la Universidad de México, estaban catalogando especies de plantas. «No te alejes mucho», Miguel le había advertido su padre, sin levantar la vista de su cuaderno de notas. «Quédate donde podamos verte». Pero la mariposa parecía tener otros planes. Cada vez que Miguel se acercaba lo suficiente para observar los detalles de sus alas, ella se alejaba un poco más, como invitándolo a seguirla en una danza hipnótica. Un paso tras otro, un aleteo tras otro, hasta que... «Piensa, Miguel, piensa», se dijo a sí mismo, intentando controlar el temblor en su voz. Su padre siempre decía que los científicos resuelven problemas usando la cabeza, no el miedo. «El sol», murmuró, recordando otra de las lecciones de su padre. «El sol se pone en el oeste». Miró hacia arriba, intentando orientarse, pero el denso follaje apenas dejaba ver fragmentos del cielo que rápidamente se oscurecía. Su pequeña mochila, que en la mañana había empacado con tanta ilusión, ahora solo contenía una botella de agua medio vacía y un sándwich de jamón y queso a medio comer. Un ruido cercano lo sobresaltó. ¿Era eso el crujir de ramas bajo los pies de alguien? ¿Sus padres, tal vez? «¿Mamá? ¿Papá?», llamó nuevamente, esta vez en un susurro esperanzado. Pero solo fue un mono araña que lo observaba desde las alturas con curiosidad, antes de desaparecer entre las ramas con un movimiento fluido. La luz comenzaba a menguar rápidamente, y con ella, el valor de Miguel. Los sonidos de la selva cambiaban, transformándose de la alegre sinfonía diurna a los misteriosos murmullos del anochecer. Nuevas voces emergían de las sombras, el ulular de un búho, el susurro del viento entre las hojas, el lejano rugido de alguna criatura desconocida. Sus piernas temblaban mientras buscaba un lugar seguro para resguardarse. Sus padres le habían enseñado sobre supervivencia básica durante sus numerosas expediciones, pero ahora todas esas lecciones parecían mezclarse en su mente aterrorizada. «Los árboles grandes», recordó de repente la voz de su madre, «a veces tienen huecos que pueden servir de refugio». Con esta idea en mente, Miguel comenzó a examinar los árboles cercanos, mientras las primeras estrellas aparecían en los fragmentos de cielo visible. Encontró un antiguo árbol ceiba, uno de esos gigantes de la selva que su padre tanto admiraba, con un hueco lo suficientemente grande para que él se refugiara. Mientras se acurrucaba en su refugio improvisado, Miguel sacó de su mochila la pequeña linterna que siempre llevaba consigo, regalo de su último cumpleaños. La luz artificial creaba sombras fantasmagóricas en las paredes de corteza, pero era mejor que la oscuridad total. «Soy Miguel Hernández Rivera», comenzó a recitar en voz baja, encontrando consuelo en el sonido de su propia voz. «Tengo 9 años. Vivo en Palenque con mis padres. Mi papá es el doctor Roberto Hernández y mi mamá es la doctora Elena Rivera. Estudian las plantas de la selva. Me encontrarán. Sé que me encontrarán». Los sonidos de la noche selvática se intensificaban a su alrededor, como una orquesta que aumenta su volumen gradualmente. El aire se volvía más fresco, y Miguel agradeció el calor que guardaba su camiseta favorita, aunque estuviera sucia y húmeda. Sacó el sándwich de su mochila y, aunque no tenía hambre, forzó a sí mismo a comer la mitad que quedaba. «La comida te da energía», le había dicho su madre tantas veces, «y nunca sabes cuándo la necesitarás». Mientras masticaba mecánicamente,
Sus ojos no dejaban de escanear la oscuridad más allá del alcance de su linterna. Las sombras parecían moverse, bailar, transformarse. ¿Era ese otro mono? ¿Un jaguar? ¿O solo su imaginación jugándole malas pasadas? Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez las dejó correr libremente. En la soledad de la noche selvática, Miguel comenzaba a comprender que su aventura con la mariposa monarca podría haber sido el principio de algo mucho más grande y aterrador que cualquier cosa que hubiera imaginado. Lo que no sabía en ese momento, acurrucado en el hueco de aquel árbol ancestral, era que esta primera noche sería el comienzo de una transformación extraordinaria. Que aquel niño asustado, hijo de científicos, alumno destacado de tercer grado, se convertiría en algo que las leyendas locales llamarían más tarde el niño de la selva. Pero por ahora, mientras la noche avanzaba y su linterna proyectaba sombras danzantes sobre la corteza del árbol, Miguel solo podía rezar para que el amanecer trajera consigo las voces familiares de sus padres, el fin de esta pesadilla. El sueño comenzaba a vencerlo, a pesar de su determinación de mantenerse despierto, y sus últimos pensamientos fueron para aquella mariposa monarca, preguntándose si ella también estaría perdida en algún lugar de esta inmensa selva. El frío nocturno se deslizaba entre las hojas como un depredador silencioso, trayendo consigo una sinfonía de sonidos que Miguel jamás había escuchado en sus 9 años de vida. Desde su refugio en el hueco del árbol ceiba, cada crujido, cada susurro de la selva, se magnificaba en sus oídos como si la noche misma quisiera asegurarse de que no olvidara su presencia. La pequeña linterna en su mano comenzaba a parpadear, su luz amarillenta cada vez más débil, como si estuviera luchando contra la oscuridad que amenazaba con engullirla. Miguel golpeó suavemente el costado del aparato, un gesto inútil que había visto hacer a su padre cuando algo no funcionaba, pero esta vez no hubo milagro técnico que la salvara. «No, por favor, no te apagues», susurró a la linterna, su voz quebrándose ligeramente. Con un último parpadeo tembloroso, la luz se extinguió, dejándolo en una oscuridad tan densa que casi podía sentirla presionar contra su piel. Sus ojos, gradualmente adaptándose a la penumbra, comenzaron a distinguir formas en la oscuridad. La luz de la luna, que se filtraba en fragmentos plateados a través del dosel de la selva, creaba patrones fantasmagóricos en el suelo. Las sombras parecían cobrar vida propia, danzando con cada brisa que mecía las ramas sobre su cabeza. «Soy Miguel Hernández Rivera», continuó su letanía personal, aferrándose a las palabras como un náufrago a sus salvavidas. «Tengo 9 años. Vivo en Palenque. Mis padres me encontrarán. Mis padres me encontrarán. Mis padres». Un ruido cercano interrumpió su mantra. No era el sonido familiar de las ramas meciéndose, ni el ocasional ulular de los búhos que había estado escuchando durante las últimas horas. Este era diferente, el suave crujido de hojas secas bajo patas cautelosas. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas, tan fuerte que temía que el sonido pudiera atraer a cualquier depredador que estuviera acechando en la oscuridad. Las historias que había escuchado sobre jaguares y pumas, antes emocionantes cuando las escuchaba desde la seguridad de su casa, ahora parecían terriblemente reales. Entre las sombras, 2 ojos brillantes aparecieron, reflejando la tenue luz de la luna. Miguel contuvo la respiración, pegándose lo más posible a la pared interior del hueco del árbol. Los ojos se acercaron lentamente, y poco a poco una figura felina emergió de la oscuridad. Era un ocelote joven, casi un cachorro, que cojeaba ligeramente de una pata trasera. El miedo inicial de Miguel comenzó a transformarse en curiosidad. El animal, más pequeño que un jaguar pero más grande que un gato doméstico, lo observaba con una mezcla de cautela y lo que parecía ser interés. Sus manchas, que formaban patrones circulares en su pelaje, brillaban como pequeñas lunas bajo la luz nocturna. «Estás herido, ¿verdad?», murmuró Miguel, sorprendiéndose de su propia valentía al dirigirse al felino. El ocelote ladeó ligeramente la cabeza, como si entendiera las palabras del niño. «Yo también estoy perdido», continuó Miguel, encontrando un extraño consuelo en hablar con el animal. El felino se acercó un poco más, aún manteniendo una distancia prudente. Su cojera era más evidente ahora, y Miguel pudo ver que tenía una espina clavada en su pata trasera. Sus años ayudando a sus padres en sus investigaciones le habían enseñado a observar detalles, a buscar explicaciones para lo que veía. «Si pudiera ayudarte», murmuró, recordando las veces que había visto a su madre atender a animales heridos durante sus expediciones. «Pero probablemente me morderías, ¿no?». Para su sorpresa, el ocelote se sentó, todavía observándolo. Había algo en su mirada que no mostraba agresividad, sino una especie de resignación dolorosa. Miguel recordó el sándwich que había guardado en su mochila, o lo que quedaba de él. Con movimientos lentos y deliberados, sacó el último trozo de jamón del sándwich. El ocelote siguió cada uno de sus movimientos con atención, sus ojos brillando con interés renovado.
Debe ser difícil cazar con esa pata lastimada, dijo Miguel, dejando caer el trozo de jamón a medio camino entre él y el felino. El animal esperó unos momentos, como evaluando la situación, antes de acercarse cojeando al alimento ofrecido. Mientras el ocelote comía, Miguel lo observó más detenidamente. Sus manchas formaban patrones únicos, como pequeñas lunas esparcidas por su pelaje. «Te llamaré Luna», decidió en voz baja. «Por las manchas en tu piel que parecen lunas pequeñitas». Luna, como si aprobara su nuevo nombre, terminó el jamón y se lamió los bigotes, mirando a Miguel con lo que parecía ser una expresión más relajada. Para sorpresa del niño, el felino no se alejó después de comer, sino que se acurrucó no muy lejos de la entrada del hueco del árbol. La presencia del animal tenía un efecto extrañamente tranquilizador en Miguel. Ya no se sentía completamente solo en la inmensidad de la selva. Observó cómo Luna se limpiaba la pata herida, lamiéndola con cuidado, y se preguntó si podría ganarse su confianza lo suficiente para ayudarla. Las horas pasaron, y el cansancio comenzó a pesar sobre los párpados de Miguel. La respiración rítmica de Luna, combinada con los sonidos nocturnos de la selva, creaba una extraña canción de cuna. A pesar de su determinación de mantenerse despierto, el agotamiento emocional y físico comenzó a vencerlo. «Buenas noches», Luna murmuró, mientras sus ojos se cerraban contra su voluntad. «Gracias por hacerme compañía». Antes de quedarse dormido, su último pensamiento fue para sus padres. Se los imaginó buscándolo con linternas, llamando su nombre en la oscuridad. «Los encontraré», prometió en silencio. «O ellos me encontrarán a mí». Lo que Miguel no sabía en ese momento era que este encuentro con Luna marcaría el comienzo de una extraordinaria amistad, una que desafiaría todo lo que había aprendido sobre la relación entre humanos y animales salvajes. En esa primera noche de soledad en la selva, sin saberlo, había encontrado no solo una compañera, sino también una maestra que le enseñaría los secretos de la supervivencia en la vastedad verde que lo rodeaba. El viento nocturno continuó susurrando entre las hojas, llevando consigo los sonidos de la selva, mientras el niño y el ocelote dormían, cada uno encontrando en el otro un poco de la compañía que ambos necesitaban en su soledad compartida. Las semanas habían comenzado a difuminarse una en otra como las gotas de lluvia en las hojas de la selva. Miguel, el niño que una vez había temido a la oscuridad entre los árboles, ahora se movía entre las sombras con la gracia silenciosa que había aprendido de Luna, su compañera ocelote. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora mostraban las marcas de su nueva vida, callos formados por trepar árboles, pequeñas cicatrices que contaban historias de lecciones aprendidas. La mañana comenzó como tantas otras, con los primeros rayos del sol filtrándose entre las hojas como hilos dorados tejiendo un nuevo día. Miguel despertó en su refugio ampliado, el hueco del árbol ceiba que había transformado en un hogar durante las últimas semanas. Luna dormitaba cerca de la entrada, su pata completamente sanada después de que Miguel, con infinita paciencia, hubiera logrado ganar su confianza lo suficiente para retirar la espina que la atormentaba. «Buenos días, Luna», susurró Miguel, estirándose mientras observaba cómo su compañera abría perezosamente un ojo dorado. Su voz había cambiado sutilmente en estas semanas, adoptando un tono más suave, más adaptado a la vida sigilosa de la selva. El interior de su refugio reflejaba su transformación gradual. Plumas coloridas de guacamayas decoraban las paredes de corteza, junto con piedras brillantes recogidas del lecho del río cercano. Una colección de frutas secas, cuidadosamente seleccionadas y preservadas como le había enseñado su madre años atrás, descansaba en un rincón sobre hojas grandes. «Hoy necesitamos buscar más bayas», murmuró mientras revisaba sus provisiones. Sus ojos, ahora entrenados por la necesidad y la experiencia, habían aprendido a distinguir las frutas seguras de las venenosas. Recordaba las lecciones de sus padres como si fueran mantras: las bayas rojas brillantes en racimos son peligrosas, las azules oscuras en pares son seguras. Luna se estiró elegantemente y se acercó a Miguel, rozando su cabeza contra su brazo en un gesto que se había vuelto familiar. El pelaje del ocelote brillaba saludable, un testimonio de sus exitosas cacerías nocturnas. Miguel había aprendido a leer las señales que Luna dejaba en su comportamiento. Cuando se mostraba inquieta al anochecer, sabía que era momento de buscar refugio, pues otros depredadores más grandes se estarían cazando. Salieron juntos de su refugio, Miguel llevando una bolsa improvisada hecha con hojas grandes y lianas entretejidas. Su ropa original hacía tiempo que se había deteriorado, pero había aprendido a crear vestimentas básicas con fibras naturales y hojas grandes, aunque añoraba la comodidad de su antigua camiseta azul. «¿Sabes, Luna? Creo que la selva está tratando de decirme algo», comentó mientras caminaban por senderos que solo ellos conocían. «Cada sonido, cada movimiento, es como un idioma nuevo que estoy empezando a entender». Y era cierto.
Había aprendido a interpretar el repentino silencio de los pájaros como señal de peligro, a reconocer el cambio en el viento que anunciaba la lluvia, a seguir a ciertos insectos que lo llevaban a fuentes de agua fresca. La selva había dejado de ser un laberinto aterrador para convertirse en un libro abierto que aprendía a leer cada día. Mientras recolectaban bayas, Miguel mantenía una conversación continua con Luna, una costumbre que lo ayudaba a no olvidar cómo hablar. Estas son como las que papá estudiaba, explicaba, sosteniendo algunas frutas azules. Decía que los antiguos mayas las usaban para... Su voz se detuvo abruptamente. Luna, percibiendo su cambio de actitud, se tensó a su lado. Entre la densa vegetación, algo diferente a las formas naturales de la selva había captado su atención. Piedras. Piedras apiladas de una manera que no podía ser natural. Con cautela, Miguel se acercó, apartando lianas y hojas. Luna lo seguía silenciosamente, sus patas sin hacer ruido sobre el suelo cubierto de hojas. Lo que descubrieron hizo que el corazón de Miguel latiera más rápido. Las ruinas de un antiguo templo maya, semicubiertas por la vegetación, se alzaban ante ellos como un gigante dormido. «Increíble», susurró, su voz apenas audible. Las piedras talladas contaban historias silenciosas de un pasado glorioso. Escalones cubiertos de musgo subían hacia el cielo, y símbolos misteriosos decoraban las paredes parcialmente expuestas. Mientras exploraba cuidadosamente el sitio, Miguel notó algo que hizo que su corazón diera un vuelco: evidencias de presencia humana reciente. Pequeñas ofrendas de flores frescas, frutas colocadas con cuidado en ciertos lugares, huellas que no pertenecían a animales. «No estamos tan solos como pensábamos», Luna murmuró, mientras examinaba una huella humana en el barro suave cerca del templo. Su mente, agudizada por la supervivencia, comenzó a procesar esta nueva información. Si había personas que visitaban este lugar, significaba que había asentamientos humanos no muy lejos. Luna pareció sentir su agitación. Se acercó más a él, presionando su cuerpo cálido contra sus piernas en un gesto protector. Miguel se agachó para acariciar su pelaje manchado, encontrando consuelo en el contacto familiar. «No te preocupes», le aseguró a su compañera. «No nos iremos de nuestro hogar, pero tal vez podamos aprender más sobre quienes vienen aquí». El descubrimiento del templo marcó un punto de inflexión en la vida de Miguel en la selva. Ya no era solo un niño perdido luchando por sobrevivir, se había convertido en un guardián de secretos antiguos, un observador silencioso de un mundo donde el pasado y el presente se entretejían como las lianas en los árboles. Mientras el sol comenzaba su descenso en el cielo, Miguel y Luna regresaron a su refugio, llevando no solo las bayas recolectadas, sino también el peso de un nuevo misterio. Esa noche, acurrucado en su árbol con Luna a su lado, Miguel soñó con antiguos mayas caminando por los pasillos del templo, y se preguntó si ellos también habían aprendido a escuchar los susurros de la selva. Lo que no sabía era que este descubrimiento pronto lo llevaría a un encuentro que cambiaría para siempre su comprensión de la vida en la selva, y lo acercaría un paso más a reconciliar sus dos mundos, el que había dejado atrás y el que había encontrado entre los antiguos árboles de la selva lacandona. La neblina matutina se arrastraba entre los árboles como fantasmas blancos, difuminando los límites entre el cielo y la tierra. Miguel se encontraba nuevamente cerca del templo maya, observando desde las sombras con la paciencia que solo la selva podía enseñar. Luna, su fiel compañera ocelote, yacía inmóvil a su lado, sus manchas en forma de luna mezclándose perfectamente con el juego de luz y sombra del amanecer. Durante las últimas semanas, habían establecido una rutina silenciosa de observación. Cada 3 o 4 días, figuras misteriosas emergían de la espesura de la selva, vestidas con túnicas blancas que parecían brillar en la penumbra del alba. Traían ofrendas, frutas frescas, flores coloridas, pequeños objetos brillantes que Miguel no podía identificar desde su escondite. «Son como fantasmas, Luna», susurró Miguel, mientras observaba a una nueva figura aproximándose al templo. Su español, aunque aún fluido, había adquirido un tono más suave, más musical, como si las melodías de la selva hubieran infiltrado su forma de hablar. «Aparecen y desaparecen como las luciérnagas en la noche». Esta mañana, sin embargo, algo era diferente. La figura que se acercaba al templo no vestía de blanco, sino que llevaba ropa tradicional lacandona, una túnica larga de algodón crudo y un turbante del mismo material. Era un anciano que se movía con la gracia de quien conoce cada piedra, cada raíz del camino. Su rostro, surcado por arrugas profundas como la corteza de los árboles centenarios, mostraba una sabiduría que Miguel podía sentir incluso desde la distancia. Luna se tensó ligeramente, sus músculos preparados para la huida, pero Miguel puso una mano suave sobre su lomo. «Tranquila», murmuró, aunque su propio corazón latía con fuerza. Había algo en este anciano que era diferente a los otros visitantes. Para su sorpresa, el anciano se detuvo en medio de su ritual y, sin voltearse, habló en voz alta:
el niño que vive con el ocelote puede salir de su escondite. Los espíritus me han hablado de ti. Miguel sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. ¿Cómo sabía el anciano que estaba allí? Luna emitió un suave gruñido, pero no de amenaza, sino de curiosidad. Después de un momento de duda, Miguel emergió lentamente de su escondite, con Luna pegada a sus talones. El anciano se giró para mirarlo, y sus ojos oscuros brillaron con una mezcla de asombro y comprensión. Me llamo Manuel, dijo el anciano en un español mezclado con palabras mayas que Miguel no entendía. Pero todos me conocen como Don Manuel. Los espíritus de la selva me dijeron que encontraría aquí a un niño que ha aprendido los caminos antiguos. Miguel se mantuvo en silencio, evaluando al anciano como había aprendido a evaluar cada situación nueva en la selva. Don Manuel no mostraba señales de amenaza, y Luna, normalmente cautelosa con los extraños, parecía relativamente tranquila a su lado. La selva te ha elegido, pequeño, continuó Don Manuel, sentándose en uno de los escalones del templo y haciendo un gesto para que Miguel se acercara. No cualquiera sobrevive solo en la selva, y menos aún hace amistad con un ocelote. Poco a poco, Miguel se acercó, sentándose a una distancia prudente del anciano. Luna se mantuvo alerta, sus ojos dorados fijos en Don Manuel. ¿Cómo sabía que estaba aquí?, preguntó finalmente Miguel, su voz ronca por el poco uso. Don Manuel sonrió, y las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron como los cauces de pequeños ríos. La selva habla, pequeño. Habla a través de los pájaros que cambian su canto cuando hay un observador, a través de las hojas que se mueven de manera diferente cuando alguien las ha tocado. Y tú has aprendido a moverte como parte de la selva, pero aún llevas el aroma de los hombres. Durante las siguientes horas, Don Manuel compartió con Miguel historias de los lacandones, los antiguos guardianes de la selva. Le habló de cómo su pueblo había vivido en armonía con la naturaleza durante generaciones, de cómo los templos como este eran lugares sagrados donde el mundo de los espíritus y el mundo de los hombres se encontraban. Pero hay algo que debes saber, pequeño, dijo Don Manuel, su voz volviéndose más seria. Tus padres nunca dejaron de buscarte. El corazón de Miguel dio un vuelco. Era la primera vez en semanas que alguien mencionaba a sus padres, y la realidad de su otra vida lo golpeó como una rama caída. Don Manuel sacó de su bolsa un papel doblado y arrugado. Era un cartel con su foto, una imagen de un Miguel más joven, con el cabello corto y una sonrisa despreocupada. Siguen apareciendo en todos los pueblos cercanos, explicó el anciano. El amor es como las raíces de la ceiba, aunque no las veas, siguen ahí, sosteniéndolo todo. Miguel tomó el cartel con manos temblorosas. Su imagen impresa parecía la de un extraño, un niño de otra vida que apenas recordaba. Luna se acercó y olisqueó el papel, como si también intentara entender esta conexión con el pasado de su amigo. ¿Por qué me dice esto ahora?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Porque has aprendido los secretos de la selva, pero no debes olvidar quién eres, respondió Don Manuel. Los lacandones sabemos que a veces uno debe perderse para encontrarse, pero también sabemos que cada ser tiene su lugar en el gran tejido de la vida. El anciano se levantó lentamente, apoyándose en su bastón de madera tallada. Vendré de nuevo, prometió. Hay mucho que puedo enseñarte sobre nuestros caminos, sobre la medicina de las plantas, sobre los espíritus de la selva. Pero también hay mucho que tú puedes enseñarnos sobre cómo hacer amistad con sus criaturas. Mientras observaba a Don Manuel desaparecer entre los árboles, Miguel sintió que su mundo se expandía y se contraía al mismo tiempo. Ya no era solo el niño perdido, ni solo el amigo del ocelote, era algo entre dos mundos, un puente entre la civilización que había dejado atrás y la sabiduría antigua de la selva que lo había acogido. Luna apoyó su cabeza en el regazo de Miguel, y él automáticamente comenzó a acariciar su pelaje manchado. ¿Qué piensas, Luna?, murmuró. Deberíamos confiar en él. El ocelote parpadeó perezosamente, como si la respuesta fuera obvia. Y tal vez lo era. Después de todo, la selva les había enseñado a ambos que a veces las mejores alianzas nacen de los encuentros más inesperados. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados cuando Miguel despertó en su refugio del árbol ceiba. Los rayos del sol naciente se filtraban entre las hojas, creando patrones danzantes sobre la colección de objetos que ahora decoraban su hogar: plumas de guacamaya, cristales de cuarzo que Don Manuel le había enseñado a encontrar, y hierbas medicinales cuidadosamente secadas y organizadas según las enseñanzas del anciano lacandón. Luna dormitaba cerca de la entrada, su respiración suave y rítmica mezclándose con los sonidos matutinos de la selva. Su pelaje brillaba saludable bajo la luz temprana, las manchas en forma de luna más definidas que nunca. La pata que una vez había estado herida ahora se movía con la gracia felina que siempre debió tener. «Buenos días, Luna», susurró Miguel, estirándose mientras se incorporaba. Su voz, aunque manteniendo el tono suave que había desarrollado la selva,
ahora alternaba entre el español que había aprendido de sus padres y algunas palabras en maya que don Manuel le estaba enseñando. Las últimas semanas habían traído una nueva rutina a su vida. 3 veces por semana, don Manuel llegaba al templo al amanecer, trayendo consigo no solo conocimiento ancestral, sino también noticias del mundo exterior. Cada visita era como un puente tendido entre sus dos realidades, y cada vez se hacía más difícil mantener el equilibrio entre ellas. Tus padres nunca dejaron de buscarte, le había dicho don Manuel en su última visita, mostrándole un nuevo cartel de búsqueda. El amor de una familia es como el río, puede cambiar su curso, pero nunca deja de fluir. Miguel sacó el cartel arrugado de entre sus pertenencias y lo observó nuevamente. La foto mostraba a un niño que apenas reconocía, cabello corto y ordenado, ropa limpia, una sonrisa despreocupada. Sus dedos trazaron las letras impresas: Miguel Hernández Rivera, 9 años, desaparecido en la selva lacandona. Luna se acercó y rozó su cabeza contra el brazo de Miguel, como si sintiera su inquietud. ¿Qué debo hacer, Luna?, preguntó, acariciando automáticamente el pelaje manchado de su compañera. Este mundo, nuestro mundo, es tan diferente a todo lo que conocía antes. Sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido familiar de pasos acercándose. Don Manuel emergió de entre la vegetación, su figura alta y delgada moviéndose con la gracia silenciosa de quien ha pasado toda su vida en la selva. Hoy llevaba su bastón ceremonial, lo que significaba que la lección sería especial. Buenos días, pequeño hermano de la selva, saludó el anciano en maya, antes de cambiar al español. Y buenos días a ti también, guardiana manchada, añadió, inclinando respetuosamente la cabeza hacia Luna, quien respondió con un parpadeo lento, su forma felina de reconocer una presencia familiar. Don Manuel, respondió Miguel, incorporándose para recibir a su maestro. Hoy aprenderemos más sobre las plantas medicinales. El anciano sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos profundizándose como los cauces de antiguos ríos. Hoy, pequeño, aprenderemos sobre algo más importante, el equilibrio. Durante las siguientes horas, don Manuel guió a Miguel por senderos que solo los lacandones conocían, enseñándole a identificar señales que la selva dejaba para quienes sabían leer sus mensajes. Luna lo seguía silenciosamente, ocasionalmente adelantándose para investigar algún sonido o movimiento. Mira este árbol, indicó don Manuel, señalando un gigantesco zapote. Sus raíces se extienden profundamente en la tierra, pero sus ramas alcanzan el cielo. Vive en 2 mundos, y de ambos obtiene lo que necesita para crecer fuerte. Miguel comprendió que la lección no era solo sobre el árbol. Como yo, murmuró, entre la selva y mi antigua vida. Don Manuel asintió. La sabiduría no está en elegir un mundo sobre otro, sino en encontrar tu lugar en ambos. Tus padres son como las raíces que te dieron vida, y la selva es como las ramas que te han permitido crecer de formas inesperadas. Mientras caminaban, don Manuel compartió historias de otros niños que, en el pasado, habían sido elegidos por la selva. Algunos se quedaron con nosotros, otros volvieron a sus familias, pero todos llevaron consigo la sabiduría de la selva. Al llegar a un claro, don Manuel sacó de su bolsa algo que hizo que el corazón de Miguel se detuviera por un momento, una fotografía reciente de sus padres, tomada durante una de sus búsquedas. Elena y Roberto Hernández aparecían más delgados, con el peso de la preocupación visible en sus rostros, pero sus ojos mantenían la determinación que Miguel recordaba también. La verdadera fuerza, pequeño, no está en elegir entre 2 amores, sino en encontrar la manera de honrar ambos, dijo don Manuel suavemente. Tus padres nunca dejaron de buscarte, pero tampoco han destruido la selva en su búsqueda. Respetan su misterio, como tú has aprendido a hacerlo. Luna se acercó y se sentó junto a Miguel, su presencia constante y reconfortante. El niño estudió la fotografía de sus padres mientras acariciaba mecánicamente el pelaje de su compañera felina, sintiendo el contraste entre la suavidad del papel fotográfico y la textura salvaje del pelaje del ocelote. Pero, ¿cómo puedo?, comenzó Miguel, su voz quebrándose ligeramente. El momento llegará, respondió don Manuel con la sabiduría de los años en su voz. La selva te mostrará el camino, como lo ha hecho hasta ahora. Por ahora, sigue aprendiendo, sigue creciendo. Como el zapote, deja que tus raíces te anclen mientras tus ramas exploran el cielo. Mientras el sol comenzaba su descenso en el cielo, Miguel reflexionaba sobre las palabras de don Manuel. Su vida se había convertido en un delicado balance entre 2 mundos, el mundo ordenado y científico de sus padres, y el mundo místico y salvaje de la selva que lo había acogido. Esa noche, acurrucado en su refugio con Luna a su lado, Miguel soñó con un futuro donde no tendría que elegir, donde podría ser tanto el hijo de los científicos como el niño de la selva. Mientras la luna llena bañaba la selva con su luz plateada, el susurro de las hojas parecía prometerle que, de alguna manera, encontraría su camino.
El aire pesado y denso de la temporada de lluvias presionaba sobre la selva como una manta húmeda. Miguel, quien había aprendido a leer los signos del clima tan naturalmente como antes leía sus libros escolares, observaba el cielo con preocupación a través de las copas de los árboles. Las nubes, oscuras y amenazantes, se arremolinaban sobre la selva como gigantescos monstruos grises. Luna, acurrucada en la entrada de su refugio en el árbol ceiba, mostraba una inquietud inusual. Sus orejas se movían constantemente, captando sonidos que los oídos humanos de Miguel aún no podían percibir, y su cola se agitaba nerviosamente. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», murmuró Miguel, mientras organizaba apresuradamente sus pertenencias más importantes. Los años de vivir en la selva le habían enseñado a prepararse para las tormentas, pero había algo diferente en el aire esta vez. Los pájaros habían dejado de cantar por completo, y hasta los insectos parecían haberse silenciado. Don Manuel le había enseñado que las tormentas más peligrosas llegaban precedidas por este tipo de silencio sobrenatural. Cuando la selva contiene la respiración, le había dicho el anciano, es porque sabe que algo grande se aproxima. Las primeras gotas comenzaron a caer, gruesas y pesadas, golpeando las hojas con un sonido que rápidamente se convirtió en un tamborileo ensordecedor. El viento, que hasta entonces había sido una suave brisa, comenzó a rugir entre los árboles, sacudiendo las ramas con una fuerza que Miguel nunca había presenciado. «Tenemos que buscar un lugar más seguro, Luna», decidió Miguel, recogiendo su bolsa de provisiones y las hierbas medicinales más importantes. El árbol ceiba era fuerte, pero los relámpagos que comenzaban a iluminar el cielo representaban un peligro real. Apenas habían comenzado a moverse cuando un crujido espantoso resonó por encima de ellos. Una rama enorme se desprendió de un árbol cercano, cayendo con un estruendo que hizo temblar el suelo. Luna saltó hacia atrás, su pelaje erizado, mientras Miguel sentía que su corazón se detenía por un momento. «¡Vamos!», gritó por encima del rugido de la tormenta, aunque sabía que no necesitaba darle instrucciones a Luna. El ocelote ya se movía, guiando el camino hacia el templo maya, que ofrecía mejor protección contra la furia de los elementos. La lluvia caía ahora en cortinas tan densas que era difícil ver más allá de unos pocos metros. Los relámpagos iluminaban la selva en destellos fantasmagóricos, convirtiendo las familiares formas de los árboles en siluetas amenazantes. Fue entonces cuando lo escucharon, gritos humanos, apenas audibles sobre el rugido de la tormenta. Miguel se detuvo en seco, y Luna lo miró con sus ojos dorados brillando en la penumbra. «Hay alguien ahí», murmuró Miguel, su corazón latiendo con fuerza. Después de tanto tiempo en soledad, la idea de otros humanos en peligro despertó en él un instinto que creía olvidado. Los gritos venían de la dirección del templo. Sin dudarlo, Miguel comenzó a moverse hacia el sonido, con Luna siguiéndolo de cerca. La lluvia los golpeaba con fuerza, pero años de vivir en la selva habían afinado sus sentidos y fortalecido su determinación. Al acercarse al templo, la escena se hizo visible. Un grupo de 4 investigadores, empapados y asustados, intentaban protegerse de la tormenta. El agua había comenzado a acumularse en el terreno bajo, amenazando con convertirse en una inundación repentina. «Por aquí», gritó una mujer, señalando hacia una parte más elevada del terreno. Su voz sonaba extrañamente familiar para Miguel, aunque en ese momento no podía ubicarla en sus recuerdos. Luna se tensó al ver a los extraños, pero se mantuvo junto a Miguel, quien observaba la escena desde las sombras. Los investigadores estaban en peligro real. El camino que intentaban tomar los llevaría directamente a una zona propensa a deslizamientos de tierra. Miguel sintió el conflicto desgarrarlo por dentro. Después de tanto tiempo evitando el contacto humano, la idea de revelarse a estos extraños le aterrorizaba. Pero las enseñanzas de don Manuel resonaron en su mente. La selva nos prueba no solo en nuestra capacidad de sobrevivir, sino en nuestra humanidad. «No», gritó repentinamente, su voz sonando extraña incluso para él mismo. «Por ahí no». Los investigadores se congelaron, sorprendidos por la voz que parecía surgir de la selva misma. Miguel emergió de las sombras, con Luna a su lado, su figura iluminada por un relámpago que pareció congelar el momento en el tiempo. La mujer que había hablado antes lo miró fijamente, y sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y reconocimiento. «Miguel. Dios mío, ¿eres tú?», exclamó María Santos, una antigua colega de sus padres que había participado en incontables expediciones con ellos. «El terreno es inestable», dijo Miguel, ignorando el reconocimiento por el momento. Su voz, aunque ronca por el poco uso, mantenía la urgencia necesaria. «Sígame. Conozco un lugar seguro». Sin esperar respuesta, comenzó a guiarlos por un sendero que solo él y Luna conocían, uno que los llevaría a una parte del templo que permanecía seca y segura incluso durante las peores tormentas. Mientras los conducía a través de la lluvia torrencial, Miguel sentía que cada paso lo acercaba más a un momento que había tanto temido como anticipado.
El encuentro con estos investigadores, especialmente con María, significaba que su tiempo de soledad en la selva estaba llegando a su fin. Luna caminaba junto a él, su presencia constante y reconfortante. El ocelote parecía entender la importancia del momento, manteniéndose cerca pero sin mostrar agresividad hacia los extraños que seguían a su compañero humano. La tormenta continuaba rugiendo sobre ellos, pero Miguel ya no la escuchaba. En su mente, solo podía oír el latido de su propio corazón y una pregunta que se repetía una y otra vez. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría después? Mientras guiaba al grupo hacia la seguridad, Miguel comprendió que la selva, una vez más, había decidido por él. La tormenta no solo había traído el peligro, sino también el cambio que, en el fondo, sabía que era inevitable. La noticia del encuentro se propagó por la selva más rápido que el vuelo de las guacamayas. María Santos, apenas recuperada de la tormenta, había activado una serie de llamadas y mensajes que atravesaron la espesura de la selva lacandona hasta llegar a los oídos de Elena y Roberto Hernández. Los padres de Miguel, que nunca habían abandonado su búsqueda durante estos 2 largos años, ya se encontraban en camino. Miguel observaba el amanecer desde lo alto del templo maya, con Luna fielmente sentada a su lado. El cielo, lavado por la tormenta de la noche anterior, mostraba tonos rosados y dorados que parecían más brillantes que nunca. O tal vez era que Miguel los miraba con otros ojos, sabiendo que este podría ser su último amanecer como el niño de la selva. Todo va a cambiar, ¿verdad, Luna?, susurró, mientras acariciaba el pelaje manchado de su compañera. El ocelote lo miró con sus ojos dorados, como si entendiera perfectamente el peso del momento. Su cola se movía inquieta, reflejando la ansiedad que Miguel intentaba contener. Las últimas horas habían sido un torbellino de emociones y preparativos. María y su equipo habían acampado cerca del templo, respetando el espacio de Miguel pero manteniéndose lo suficientemente cerca para asegurarse de que no desapareciera nuevamente en la espesura de la selva. No que él lo hubiera considerado, algo en su interior le decía que este momento era inevitable, necesario. Don Manuel había llegado al amanecer, su figura alta y delgada emergiendo de entre la niebla matutina como un espíritu guardián. La selva te está liberando, pequeño, había dicho el anciano lacandón, su voz cargada de sabiduría y afecto. Pero recuerda, nunca te está abandonando. Miguel pasó las siguientes horas recorriendo los lugares que se habían convertido en su hogar. El árbol ceiba que lo había refugiado durante las primeras noches aterradoras, el río donde había aprendido a pescar siguiendo el ejemplo de Luna, los claros donde había recolectado hierbas medicinales bajo la tutela de Don Manuel. Cada lugar guardaba una memoria, una lección, una parte de la transformación que había experimentado. Ya no era el niño asustado que se había perdido persiguiendo una mariposa. La selva lo había moldeado, lo había enseñado, lo había convertido en algo único, un puente entre 2 mundos. Tus padres llegarán al mediodía, anunció María suavemente, acercándose con cautela al pie del templo. Luna la observaba sin hostilidad, el ocelote parecía haber aceptado su presencia como parte de los cambios inevitables. Miguel asintió en silencio. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y temor. ¿Lo reconocerían? Él mismo apenas se reconocía cuando veía su reflejo en las aguas tranquilas del río. Su cabello, largo y enmarañado, enmarcaba un rostro bronceado por el sol y curtido por la vida al aire libre. Sus ojos, antes inocentes, ahora brillaban con una sabiduría antigua que ningún niño de su edad debería poseer. Don Manuel se acercó, llevando consigo un pequeño bulto envuelto en tela de algodón. Para tu viaje, dijo, entregándoselo a Miguel. Dentro había hierbas medicinales cuidadosamente secadas, semillas de plantas importantes, y un collar de jade que los lacandones usaban en sus ceremonias más sagradas. Pero esto es... comenzó Miguel, reconociendo el valor del collar. Es tuyo por derecho, interrumpió don Manuel. Has aprendido nuestros caminos, has respetado nuestros secretos, has honrado a la selva como uno de nosotros. Esto te recordará siempre quién eres, sin importar dónde estés. El sol ascendía en el cielo, y con él, la tensión en el ambiente. Luna se mostraba cada vez más inquieta, como si percibiera la importancia del momento que se acercaba. Miguel dedicó tiempo a tranquilizarla, susurrándole palabras de consuelo en una mezcla de español y maya que se había convertido en su lenguaje personal. Nunca te olvidaré, le prometió a su compañera felina, abrazándola con cuidado. Luna respondió rozando su cabeza contra su pecho, un gesto de afecto que había desarrollado durante su tiempo juntos. Tú me enseñaste que a veces perderse es necesario para encontrarse. El sonido de voces y pasos acercándose hizo que todos se tensaran. Luna se puso en alerta, pero se mantuvo junto a Miguel, su presencia constante y reconfortante. A través de la vegetación, emergieron 2 figuras que Miguel reconoció instantáneamente, a pesar de los cambios que el tiempo y la preocupación habían dejado en ellos.
Elena y Roberto Hernández se detuvieron al borde del claro, sus ojos fijos en la figura de su hijo. El tiempo pareció congelarse mientras todos contenían la respiración. Miguel sintió que su corazón latía tan fuerte que seguramente todos podían escucharlo. Elena fue la primera en moverse, dando un paso adelante con las manos extendidas. «Miguel», susurró, su voz quebrándose con la emoción. «Mi niño». Miguel sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Con una mano sobre el pelaje de Luna para mantener el equilibrio, dio un paso hacia adelante. «Mamá», respondió, su voz ronca por la emoción. «Papá». El momento del reencuentro fue intenso y emotivo. Elena y Roberto avanzaron cautamente, conscientes del ocelote que permanecía junto a su hijo, pero impulsados por un amor que 2 años de ausencia solo habían fortalecido. Cuando finalmente se abrazaron, el tiempo pareció detenerse en la selva. Luna observaba la escena con curiosidad, sin alejarse pero manteniendo una distancia prudente. Don Manuel permanecía en silencio, una sonrisa sabia en su rostro arrugado. María y su equipo se mantenían discretamente en segundo plano, testigos de un momento que quedaría grabado en sus memorias para siempre. «Estás tan cambiado», susurró Elena entre lágrimas, tocando el rostro de su hijo como si no pudiera creer que era real. «Pero tus ojos siguen siendo los mismos». Roberto, siempre el científico, observaba con asombro la proximidad entre su hijo y el ocelote. «Increíble», murmuró. «Simplemente increíble». Miguel sentía que su corazón podría estallar de tantas emociones encontradas. El amor por sus padres, el vínculo con Luna, la gratitud hacia don Manuel, el respeto por la selva que lo había acogido, todo se mezclaba en su interior como las aguas de diferentes ríos convergiendo en un mismo cauce. El sol había alcanzado su cenit, bañando la escena con una luz dorada que parecía bendecir el reencuentro. La selva misma parecía contener la respiración, como si entendiera la importancia del momento. Este no era el final de su historia, Miguel lo sabía. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que tendría que encontrar la manera de honrar tanto su vida anterior como la sabiduría que la selva le había otorgado. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de la ventana de la nueva casa de los Hernández, situada estratégicamente en el borde de la selva lacandona. Miguel, ahora de 11 años, observaba el amanecer desde su habitación, una mezcla perfecta entre el mundo moderno y el natural que había llegado a amar. Las paredes estaban decoradas con dibujos de plantas medicinales, fotografías de la selva, y el collar de jade que don Manuel le había regalado ocupaba un lugar de honor junto a su cama. La readaptación a la vida urbana había sido un proceso gradual y complejo, lleno de desafíos que nadie había anticipado completamente. Elena y Roberto Hernández, comprendiendo la profunda transformación de su hijo, habían tomado la decisión de mudarse a esta casa en el límite de la selva, permitiendo que Miguel mantuviera su conexión con el mundo natural que lo había acogido durante 2 años. «Buenos días, pequeño», saludó Elena, entrando a la habitación con una taza de té de hierbas que Miguel mismo había recolectado y secado. «¿Dormiste bien?». Miguel sonrió a su madre, notando cómo ella había adoptado algunas de las palabras y costumbres que él había traído consigo de la selva. «Sí, mamá. Luna vino anoche». Elena asintió, ya acostumbrada a las visitas nocturnas del ocelote. Luna, fiel a su naturaleza independiente pero leal, había encontrado la manera de mantener su vínculo con Miguel incluso después de su regreso a la civilización. Aparecía regularmente en el borde de la propiedad, especialmente durante las noches de luna llena, como si quisiera asegurarse de que su amigo humano estaba bien. «Tu padre quiere que lo acompañes hoy», dijo Elena, sentándose en el borde de la cama. «Van a comenzar el nuevo programa de conservación». El programa de conservación de la selva lacandona, como lo habían nombrado oficialmente, había nacido de la extraordinaria experiencia de Miguel. Roberto Hernández había comprendido que la historia de su hijo no solo era un milagro personal, sino también una oportunidad única para tender puentes entre el mundo científico y la sabiduría ancestral de la selva. Miguel se vistió rápidamente, poniéndose una mezcla de ropa moderna y elementos tradicionales lacandones que don Manuel le había enseñado a usar. Sus pies, una vez tan delicados, ahora estaban acostumbrados a moverse con igual comodidad sobre el suelo de la casa y la tierra de la selva. En el comedor, encontró a don Manuel sentado con su padre, discutiendo los detalles del programa. El anciano lacandón se había convertido en un visitante frecuente y un consultor invaluable, ayudando a crear un plan que respetara tanto la ciencia moderna como las tradiciones ancestrales. «Ah, aquí está nuestro puente entre mundos», sonrió don Manuel, usando el apodo que le había dado a Miguel. «¿Listo para compartir tus conocimientos con otros?». Miguel asintió, sintiendo el peso familiar del collar de jade contra su pecho. Hoy recibirían el primer grupo de estudiantes, niños de la edad de Miguel que vendrían a aprender sobre la selva y sus secretos. La selva, explicaba Miguel más tarde a los niños reunidos en círculo frente a él,
no es un lugar para perderse, sino para encontrarse. Sus ojos brillaban mientras compartía historias sobre plantas medicinales, técnicas de supervivencia y la importancia de respetar el delicado equilibrio de la naturaleza. Los niños lo escuchaban fascinados, especialmente cuando Luna hacía sus apariciones ocasionales al borde del claro, como si quisiera validar las historias de Miguel. Para ellos, él se había convertido en una especie de leyenda viviente, el niño que no solo había sobrevivido a la selva, sino que había aprendido a vivir en armonía con ella. Roberto observaba con orgullo cómo su hijo combinaba el conocimiento científico que le habían inculcado desde pequeño con la sabiduría ancestral que había adquirido durante su tiempo en la selva. Miguel hablaba de fotosíntesis y ciclos lunares, de cadenas alimenticias y rituales lacandones, tejiendo una narrativa que conectaba a ambos mundos. ¿Es verdad que puedes hablar con los animales?, preguntó una niña tímidamente. Miguel sonrió, recordando sus conversaciones con Luna. Los animales hablan de muchas maneras, respondió. Solo necesitamos aprender a escuchar con el corazón, no solo con los oídos. Las tardes las pasaba con don Manuel, quien continuaba enseñándole los secretos más profundos de la cultura lacandona. El anciano veía en Miguel no solo a un estudiante, sino a un heredero de dos tradiciones importantes que necesitaban ser preservadas. «Has encontrado tu camino», le dijo don Manuel una tarde, mientras observaban el atardecer desde el porche de la casa. «No elegiste entre dos mundos, creaste un puente entre ellos». Elena y Roberto habían adaptado su investigación para incluir el conocimiento tradicional que Miguel había adquirido. Sus publicaciones científicas ahora incluían secciones sobre el uso ancestral de las plantas y la importancia de preservar no solo la biodiversidad, sino también la sabiduría cultural de la región. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, Miguel a menudo se sentaba en su ventana, observando la selva. Luna aparecía ocasionalmente, sentándose en el jardín como una guardiana silenciosa. En esos momentos, Miguel sentía que su vida había alcanzado un equilibrio perfecto. «Gracias», susurraba la selva en esas noches tranquilas, su voz mezclándose con los sonidos nocturnos que también conocía. «Gracias por enseñarme quién soy realmente». Su historia se había convertido en un símbolo de esperanza y transformación. Los periódicos ocasionalmente publicaban artículos sobre el niño de la selva, pero lo que más enorgullecía a Miguel era ver cómo su experiencia estaba ayudando a crear un nuevo entendimiento entre el mundo moderno y la sabiduría ancestral de la selva. El programa de conservación creció, atrayendo a investigadores, estudiantes y curiosos de todo el mundo. Pero para Miguel, lo más importante era que cada día podía honrar tanto a sus padres como a la selva que lo había acogido, siendo un puente viviente entre dos mundos que, en el fondo, nunca habían estado tan separados como la gente pensaba. Y así, lo que había comenzado como una tragedia se había transformado en un regalo invaluable, recordándole al mundo que a veces, los caminos más inesperados son los que nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.